Bien, toca hablar el día de hoy de la información relacionada a lo que ha sido esta prohibición del truco de Mercedes y de Red Bull en la Fórmula Uno que se ha informado por parte de The Race. Estamos analizando acá la nota en la página del medio británico, pero era algo que habíamos detallado ya más temprano, ¿no? En esta temporada en lo que Mercedes y Red Bull tenían un truco con su unidad de potencia que les permitía extender la descarga de la energía, extender la entrega de justamente esa energía, eh, utilizando un mecanismo de emergencia que había instalado la FIA en estas unidades de potencia. Bueno, lo estaban explotando por ese lado, lo cual le estaba permitiendo una ventaja sobre todo en la velocidad de una vuelta. Lo hacían en clasificación, teniendo en cuenta de que no, de que prácticamente la unidad de potencia se bloqueaba con esto y no tenían que recargar energía en la vuelta siguiente. Entonces lo hacían en las últimas vueltas de la sesión. Bueno, en cuanto a todo esto, ¿qué es lo que ha informado de Race? Acá dice, ¿no? Que según ha podido saber de Race, la FIA ha prohibido un truco utilizado por los equipos Mercedes y Red Bull de Fórmula Uno para conseguir un aumento de velocidad al final de cada vuelta durante la clasificación. A ver, acá está diciendo equipos, no está diciendo motores, ¿no? Según lo que está informado de Race, solo lo hacían Mercedes y Red Bull. No lo hacían entonces McLaren, no lo hacía el equipo Williams, Alpine, no lo hacía el equipo Vicar. Según lo que está dando a entender la nota, solo equipos Mercedes y Red Bull, lo cual iría en contra también desde el reglamento porque vos le tenés que dar al motorista lo mismo que vos estás utilizando. Si bien le han dado lo mismo hardware y software, seguramente esto estaba más complejizado en el software de Mercedes y de Red Bull y no lo estaban utilizando los demás equipos. Que sabemos McLaren se había quejado de eso. Bueno, esos fabricantes habrían encontrado una forma ingeniosa de eludir las exigencias obligatorias de reducción de potencia que deben cumplirse, ya que los coches consumen energía de sus baterías en las rectas. Bueno, a ver, acá está diciendo los fabricantes, entonces hay que ver equipo acá y fabricante acá. Bueno, teniendo en cuenta. ¿Qué es lo que pasa? En lugar de reducir gradualmente la potencia al final de la recta en la vuelta de clasificación, cuando te vas quedando sin esa energía, lo que hacía, lo que tiene que hacer es que normalmente se va va bajando de 50 kilowatts cada segundo para evitar una caída repentina. Lo que hicieron ellos fue mantenerlo al máximo y cortarlo de golpe. Bien. Entonces, a la suma total, esto podría dar una ventaja de 50 a 100 kilowatts durante un corto periodo de tiempo sobre otros que estaban reduciendo de manera progresiva esa entrega de potencia. Bien, la ventaja puede haber representado solo una fracción de segundo, dice acá centésimas en lugar de décimas en algunos circuitos. Sin duda vale la pena intentar conseguirla en la lucha por las posiciones de la parrilla de salida, dice acá. Pero la FIA ahora ha tomado medidas contra esto, ¿no? Porque, además recordemos, es un mecanismo de seguridad que estaban explotando estos equipos. No es un mecanismo que no sé, es un mecanismo, un sistema de seguridad que ponía la FIA. ¿Qué es lo que ahora? Bueno, los equipos con motor Mercedes y Red Bull pudieron emplear. Bueno, acá está confirmando lo que decíamos. Que lo hacían los equipos, no solo Mercedes y Red Bull, sino que lo hacían los demás equipos. Dice los equipos con motores Red Bull y Mercedes, o sea que no solo lo hacía, me parecía, porque en Japón recuerdo que Albon también había quedado tildado, había quedado trabado el coche parado en la curva 1 y después dijeron que era porque estaba tratando de replicar esto. Entonces, bueno. Tanto Mercedes como Williams, como McLaren, como Alpine, cuatro equipos, más dos de la unidad de potencia Red Bull Powertrain, como lo son Red Bull y su equipo hermano Vicar. Bueno, estos pudieron emplear este truco de despliegue máximo porque el reglamento de Fórmula 1 permite no tener que cumplir con el requisito de reducción gradual si el MGUK se apaga por razones técnicas, como en el caso de emergencia. Y acá está donde encontraron ese gris que lo estaban utilizando. No era un caso de emergencia, pero ellos lo estaban utilizando igual, algo que va en contra del reglamento porque acá dice justamente por razones técnicas o en caso de emergencia. Y en ningún momento eran razones técnicas o caso de emergencia. De este modo, el software para desactivar el MGUK se incluyó en el reglamento para evitar el riesgo de dañar la unidad de potencia. Si tiene algún problema o algo que te debe cortar de manera urgente. Entonces, era un sistema que tenían por seguridad, pero lo estaban implementando para sacar una ventaja. La dificultad radicaba entonces en definir qué constituía una razón. Acá está, una razón legítima para apagar el motor y qué hacía obtener una ventaja competitiva. Así pues, cuando quedó en claro que esta vía de cierre del MGUK abría la puerta a los equipos que eludieran las tasas de reducción de capacidad, o sea, de ir bajando lo progresivo.
se implementaron las medidas separadas para disuadir a los equipos de hacerlo. O sea, se ha modificado esto para que los equipos no lo corten de manera brusca, bien, y termine afectando a las unidades de potencia. La principal exigencia era una condición que si un controlador apaga el MGUK, este quedará bloqueado y no podrá utilizarse durante 60 segundos total. Esto era lo que se había implementado por parte de la FIA para que no lo utilicen, ¿no? Si vos cortás de manera brusca el motor, tenés 60 segundos en los que va a quedar bloqueado el MGUK y no se va a poder utilizar. ¿Qué es lo que pasa? Que los equipos lo hacían en la última vuelta de clasificación, sea de la sesión o sea del día. Entonces, en esa última vuelta de clasificación, ¿vos qué haces? O de la tanda inclusive. Haces la vuelta y te metes a boxes. Entonces vos en la vuelta de enfriamiento no necesitas el MGUK. ¿Se entiende? Entonces, ¿queda bloqueado? Sí, pero vos ya no vas a tener que recargar energía para en la siguiente vuelta hacer otra vuelta rápida, porque si no, no llegás no puedes recargar la energía. Y no lo puedes hacer en carrera, ¿no? En carrera no lo puedes hacer porque te quedas sin potencia en la siguiente vuelta, a menos que lo hagas en la última recta de la última vuelta, ¿no? Que podría pasar eso también. Pero en fin. Este elemento disuasorio garantizaba que no habría ningún beneficio utilizar este truco durante la carrera o en mayor parte de una vuelta de clasificación. Bien. Pero Mercedes y Red Bull se dieron cuenta de que, dado que los pilotos no necesitan el MGUK para una vuelta de desaceleración después de la sesión de clasificación, usar este truco podría tener una ventaja en la última vuelta hasta la línea de tiempo sin ningún inconveniente, que es lo que decíamos recién. Grandes complicaciones, dice acá. Los rivales fueron los primeros en detectar que Mercedes y Red Bull estaban haciendo esto en Australia, pero el asunto llegó a un punto crítico en el Gran Premio de Japón a finales de marzo, cuando algunas consecuencias imprevistas salieron a la luz. Los pilotos de ambos fabricantes descubrieron que al no estar disponible MGUK tras una sesión de clasificación, existía un gran riesgo de que sus coches se detuvieran por completo. Acá está lo de Albon, ¿ven lo que nombramos antes? Durante el entrenamiento de Japón le pasó a Antonelli, a Verstappen, que tuvieron problemas los que se vieron con dificultades, incluso en algunas zonas del circuito. Y Alex Albon se vio obligado a abandonar la sesión de entrenamiento libres por completo debido a las complicaciones causadas por este problema. Se habían producido problemas similares, dice, en la temporada 2016 en Australia. Esto en Australia se había detectado, pero se está confirmando ahora de que hubo problemas allá, ¿no? Cuando los pilotos redujeron la velocidad tras las simulaciones de vueltas de práctica, pero en aquel momento no estaba claro para todo que esto estuviera relacionado con el truco. O sea, se cree que lo hicieron durante las prácticas para probarlo, pero no lo pudieron confirmar. También que dice que se utilizó en China. Ah, no, que no se utilizó en China porque la distancia de la última curva hasta la línea recta era muy corta. Bien, entonces no se utilizó. Tal como reveló The Race, tras el Gran Premio de Japón, la FIA se mantuvo en conversaciones con los fabricantes en Suzuka para dejar en claro que si bien el truco del MGUK estaba dentro del reglamento, los equipos debían asegurarse de que no hubiera complicaciones que impidieran a los coches completar las vueltas si se usaba. ¿Qué pasó? Esto fue lo que pasó. Ferrari presionó. Bien. ¿Y por qué presionó? Porque saltó Freddy Vasseur, recordemos, en la última semana, sobre todo durante China, durante Japón o posterior a Japón, elevó la voz diciendo de que a ellos lo habían perjudicado porque por mecanismo de seguridad modificaron las largadas, que era donde Ferrari había hecho un buen trabajo. Ferrari tenía una ventaja con el sistema de largada, ¿no? Que tenía una gran ventaja. Ya habían previsto de que iba a haber problemas con las largadas. La FIA le dijo que era cuestión de los equipos solucionarlo. Bueno, Ferrari lo solucionó y tenía una ventaja. ¿Qué hizo la FIA? Cambió el mecanismo del procedimiento de largada porque según ello era un problema de seguridad. Y ahí Ferrari se recontracalentó. Quisieron modificar incluso aún más el procedimiento de largada. Ferrari se mantuvo firme y dijo que no. Fueron perjudicados en las largadas y también presionaron por esto. ¿No? Hicieron, nosotros nos perjudicaron por algo que ya lo habíamos previsto y que ya nos hicieron trabajar y que era cuestión de los equipos solucionarlo. Bueno, la FIA, al ver que todos tenían esos problemas, lo modificó. Ahora bien, en un tema de seguridad. Acá estás explotando un mecanismo de seguridad como es apagar de manera abrupta el motor para proteger los componentes y no lo estás castigando ni lo estás esperando. Entonces Ferrari realmente presentó y con justa razón, ¿no? Bueno, como dijimos, Ferrari lo había hecho, lo había detectado en Australia, habló con la FIA, habló de todo esto. Bueno, prácticamente el resumen que hicimos, ¿no? Fuentes han revelado que la FIA ha tomado medidas adicionales con respecto a las prácticas de Red Bull y en respuesta a las preocupaciones expresadas por otro y ha prohibido de facto esta táctica.
En los documentos técnicos actualizados se han enviado a los equipos. La FIA ha dejado en claro que, si bien los equipos seguirán teniendo la posibilidad de desactivar el MGUK, no se tolerará que se utilice para nada que no sean problemas legítimos. O sea, que no se utilice para lo que realmente se hizo, que es para un mecanismo de seguridad. Se entiende que la FIA ha dejado en claro la función del desplazamiento continuo del software debe utilizarse únicamente para un propósito original. Bien, que era lo que decíamos, ¿no? Que se utilice para lo que tiene que utilizarse. El periodo de bloqueo se mantendrá vigente para servir como elemento disuasorio y evitar que se utilice la táctica de cierre durante la mayor parte del funcionamiento en pista. Además, la FIA debería poder analizar fácilmente los datos al final de la vuelta de clasificación para comprobar si algún equipo que apague el MGUK ha experimentado una verdadera ventaja con este sistema de emergencia. Pero al fin y al cabo, el que se mantuvo firme fue Ferrari, y la FIA no tuvo que hacer otra que, bueno, prohibir esto porque estaban explotando un mecanismo de seguridad que, bueno, tanto que habla o vela por la seguridad de la FIA, realmente era algo insólito que siguieran manteniendo esto porque, quieras o no, están sacando una ventaja, si no, no pondrían en riesgo la unidad de potencia de esa manera, porque quieras en un corte abrupto puede afectar también. Pero justamente me parece que por este lado fue más que nada por la presión de Ferrari. Cierro para con este análisis, déjame en los comentarios qué opinás, suscríbete al canal, deja me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.